chicos, miren, para seguir con la dinámica, para poder terminar temprano, ¿no? Les recuerdo, esto es muy importante que se inscriban, sobre todo los nuevos, los que ya estuvieron, anotan el presente. Y sobre todo registrarse, entregaron la primera evaluación. Hablando de evaluación, la segunda, que está en la impresión que fue sacada de Sousa para los compañeros que adelantaron algo, pero lo tienen por mail, consta de las siguientes preguntas. Lo digo porque después de los compañeros que van a venir, ya está el doctor Pedro Zamparolo acá ante nosotros, va a haber una dinámica de preguntas y respuestas, entonces se van a poder profundizar cosas que tienen que ver con la exposición de Ninfa a propósito de los huecos, ¿no? O sea, las tosqueras, que también forma parte de algo que nos venía alejando Francisco. Muy bien, les voy comentando la evaluación, así van manejando algún adelanto de lo que son las respuestas a las preguntas. Es la historia de los residuos. La primera pregunta consta de ¿cuántos periodos podemos reconocer en la historia de los residuos? La segunda, describa brevemente el tratamiento de los residuos finales a finales del siglo XIX. La 3, encuentra similitud con los tratamientos actuales. Breve reseña de la historia del ASEAMS y el sistema utilizado. La otra pregunta, incineración, solución o enfermedad, similitud con la actualidad. Y la última, la sexta, breve descripción de los 5 periodos de la historia de la basura. Digo esto porque esta filmina está impresa en versión resumida, está enviada por programa PowerPoint, así que no se preocupen si no lo pueden ver, y a su vez está el documento madre, eje de esto, que es algo huele a podrido en la historia de Buenos Aires, ¿no? Que es la historia de la basura. Entonces, dicho esto, ya saben que hay bibliografía recomendada, son 17 documentos que van, pero para darle la presentación, que ya lo había hecho antes que vinieras, Pedro, al doctor Zamparolo, recuerden que hay una bibliografía especial que tiene que ver con la evaluación de los sitios contaminados, metodología de identificación y evaluación del riesgo para la salud en sitios contaminados, que es un documento que habla y que es muy útil para los médicos por la presión que sufren del Estado a través de los gobiernos, que tiene que considerarse para evaluar si un sitio está contaminado o no, por los diagnósticos que ellos firman. Entonces le damos el espacio, diciéndole a Ninfa que se prepare, ¿no?, para terminar un pequeño cierre de esta introducción al doctor Pedro, que nos va a saludar y dar alguna visión general del estado de la salud, que es su profesión de tantos años acá. Bueno, primero los saludo porque son todos vecinos, algunos pacientes. Y primera imagen, porque yo venía como un vecino más, la verdad que no venía a dar ninguna charla, solo al revés, ponerme como vecino que sufrimos todas estas situaciones durante muchos años a disposición y tratando de hacer un aporte siempre que nos las han pedido. Yo vivo acá hace 40 años. Venía en moto a la sala de Catán y cuando conocí a mi mujer dije, bueno, como Buenos Aires es smog y era esa foto, había que mudarse a 40 kilómetros de la ciudad. Y nos vinimos a Virrey del Pino. Bueno, el futuro nuestro y de todos nosotros sufrimos. El SEAMS y después otras empresas en Virrey del Pino que conocemos, ¿no?, como Claucol, la SAF y todo lo que vino después, los mataderos, incineración de residuos. Y eso nos fue haciendo también protagonistas dentro de la salud, sin ser especialistas, que veíamos que cambiaba la patología de los niños, de los adultos, sobre todo con los cuadros respiratorios. Así que yo saludo esto porque ahora tenemos un conocimiento más teórico, porque a veces estamos tan corridos de las tareas cotidianas que uno no se detiene a analizar toda la historia y los orígenes. Solo pone títulos, porque lo del gran negocio lo teníamos todos claro. El tema es cómo enfrentar. Bueno, y Catán le buscó sus caminos, por los autoconvocados, contra el SEAMS, las movilizaciones, los bloqueos, también la represión. Bueno, esa la sufrieron, sobre todo los protagonistas que fueron vanguardia para instalar lo que era esta situación.
Nosotros como médicos, y a pesar de las presiones del Estado y de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como municipales, tratamos a veces de ser protagonistas junto a nuestros pacientes, vecinos, como para denunciar estas situaciones. Y hace muchos años tuvimos la suerte de crear una herramienta nacional que es la FESPROSA, que es el sindicato madre que nos agrupa a todas las asociaciones, la CICOP, que es nuestra hermana mayor, APUAP de Jujuy. Bueno, hace un poco más de 10 años decidimos no perder esa instancia y crear una instancia nacional. Que en el listado de Famatina, de todos estos lugares de lucha, siempre hubo algún médico de la organización que trató con los agrotóxicos, bueno, toda una historia de solidaridad y de denuncia. Por lo tanto, yo saludo esta capacitación, esta escuela que nos llena de argumentos teóricos y nos hace sentir que no estamos tan solos. Como decía, la confluencia y la comunicación de las luchas es muy importante para nosotros, para acumular fuerza, para enfrentar esas políticas. Y bueno, desde los matanceros dirigimos la Asociación de Profesionales de Salud Pública, que hace muchos años denuncia en política lo que es el vaciamiento y la privatización de la salud, que ustedes como vecinos y como pacientes lo deben sufrir en carne propia y lo tienen a medida. Por eso nosotros siempre decimos que con la lucha de los trabajadores de la salud solo no alcanzan. El pueblo tiene que tomar los problemas de la salud en sus manos, con sus organizaciones. Y no es casual que en momentos de crisis siempre la salud y la educación están en el centro de la escena política. A veces porque nos ponen en el blanco y nos hacen sumario y nos persiguen, nos callan, nos quieren perseguir. Ganamos los concursos, como yo lo gané en el hospital de Elquiza hace 2 años y no me lo dio el intendente, estamos en juicio. Pero bueno, acá todo es un problema político, que puede ser político sanitario, político de educación, político de la salud, y hoy la verdad que estamos mal. Es un tobogán basado también en negocios, porque en Matanza, como dice nuestro ex intendente, bienvenido, ustedes ven a los ingresos en el distrito, bienvenidos a la capital de la producción y del trabajo, y la verdad que nosotros como pueblo sufrimos la mentira, ¿no?, del relato, que descarga siempre en nuestra población los sufrimientos que tenemos todos los días. Y la salud no está al margen de eso, porque que no llamen a concurso, que tengamos precarizados médicos nuevos, monotributistas, que hay planteles y vacantes que ellos se chorean para otras cosas, hace a la esencia. Esto es una política nacional que lo implementan las provincias y los intendentes aprovechan. Es más, cuando uno lucha en defensa de la salud pública, te ponen como que vos luchás solo por el salario y no por las condiciones del trabajo. Por eso nosotros a veces damos muestras. Primero, con una particularidad que está en debate, que no hacemos paro. No hacemos paro, pero sí hacemos asambleas públicas, movilizaciones, marchas, fuera de nuestro horario de trabajo, para no tomar como rehenes a un desesperado paciente que es un vecino nuestro. Está en debate, porque algunos de nosotros decimos hay que marchar, hay que movilizarse, hay que parar con la comunidad, hay que mantener la emergencia, pero tenemos que unirnos en la defensa de la salud pública. Bueno, esto trae algunas situaciones porque la precarización, nosotros decimos que hay vaciamiento y privatización de la salud. Es impresionante cómo las limitaciones de los servicios públicos se van achicando, hay éxodo de profesionales por las condiciones de laburo, por lo salarial, porque a los pibes nuevos, que no éramos los setentistas que nos veníamos a embarrar las patas en la matanza para hacer una experiencia y ponernos al servicio de las necesidades del pueblo.
Hoy están formados diferentes, es un momento histórico distinto y hay que luchar mucho con eso. Aunque hay una camada de residentes que es vanguardia de la lucha, que se planta, y vemos un nuevo momento, porque habrán visto Buenos Aires con la educación, La Plata con la salud, los policiales. Bueno, me parece que lo que crece es la unidad de los que trabajan en salud, en educación, los estatales sobre todo, porque parecería que vamos a hacer la variable del ajuste, o que ya lo estamos haciendo, y para eso los compañeros se rebelan, ¿no? Entonces eso nos da ganas de seguir luchando, de acumular fuerzas en todos los terrenos, y lo ambiental nos parece que es una cosa crucial, porque eso juega la patología que ustedes habían descubierto hace muchos años sobre los tumorales, las enfermedades sistémicas, los cuadros respiratorios, que ningún médico les quería firmar. Bueno, algún sonso había por ahí que quería firmar. Era yo. Bueno, después ligué otras cosas, pero me parece que vale la pena intentarlo. Entonces, estamos en una situación crítica de la salud porque se van algunos médicos, renuncian otros, otros se mueren, como el Chino Oliveri, que hizo un gran trabajo en la sala del Valorena y participó también en otros periodos de lucha contra el cáncer. Pero me parece que nos deja la bandera que la unidad, la organización, el poder seguir enfrentando y clarificando esto nos da un estado de situación distinta que vamos a enfrentar todo esto que sufren todos los días, porque ahora me vino lo del mosquito, aunque vino el frío, pero el mosquito está. Entonces, cuando vino lo del cólera le peleamos la lavandina y le arrancamos la lavandina. Cuando vino la gripe H1N1 le arrancamos el gel. Esta vez no le pudimos ni arrancar el repelente. Por lo tanto hay situaciones que ellos van aprendiendo también para resistirse y buscar la vuelta, pero me parece que este es un periodo muy importante para seguir conversando, debatiendo todas estas situaciones que son las cotidianas de la salud. Por lo tanto, si descacharramos, va a haber que organizarse y armar una comisión de mujeres, que la verdad que son las más claras, para ir al delegado municipal y agarrarlo de las pestañas. Porque si vos llenás de cacharro la calle y no te lo levantan, como ha pasado en Misiones y en otros casos, la verdad que es un círculo vicioso que te hacen sentir como que sos un papanata. Y como nosotros, eso de la zanahoria del burro, bueno, algunos de nosotros ya no comemos zanahoria y no nos consideramos burros, por lo tanto le vamos a ir buscando la vuelta. Creo que es un momento muy especial, que se van instalando los problemas, que la gente lo toma en sus manos, y bueno, todo lo que sean comisiones de salud, comisiones de vecinos, comisiones de mujeres, en defensa de su salita, en defensa de su hospital, en defensa porque hay que luchar contra la privatización, hay cooperadoras como por ejemplo en el odontológico o en Semefir o en el hospital de niños, que si no pagás, no pasás al segundo. Por lo tanto, nosotros como asociación de profesionales estamos también lanzando eso, que dentro de la privatización de la salud están las cooperadoras. Y ellos juntan mucha plata y es un gran negocio con el odontológico, porque se atiende a la gente que tiene plata porque puede pagar y a la gente que no tiene se queda desdentada. Entonces va a ser bien una oleada de lucha dentro de Matanza, que nosotros ya hicimos 2 asambleas públicas y el 24 de marzo volvemos a la plaza. No digan nada, pero queremos entrar en el municipio para hacer una asamblea adentro con nuestros pacientes, nuestros vecinos, que se pueda expresar todo lo que sufrimos todos los días. Vienen en situaciones muy difíciles porque luchamos contra el plan remedial, que era ese paquete de medicamentos que negociaron los funcionarios, que incrementaban la deuda pública, pero nosotros le decíamos remendar al principio.
Pero después eso creció y la verdad que fue un acceso para los pacientes, a pesar de la política mal instaurada. Nosotros decíamos producción propia de medicamentos, con las universidades, con las bases militares, con lo que viniera. Y ellos decidieron hacer el negocio con los monopolios. Pero ese viejo problema de los pacientes, que primero era difícil acceder al sistema, ver a un pediatra, a un clínico o a un especialista, y el segundo problema, el acceder al medicamento, la verdad que para la gente fue una ayuda. Y nosotros empujamos por completar ese plantel de medicamentos que está en crisis y que parece que el año que viene se cae. Por lo tanto, vamos a tener que estar alerta en un montón de cosas. Pero bueno, yo saludo esta reunión, la verdad es que soy un vecino más, a pesar de dirigir el Centro de Salud Roca. Uno nunca puede estar a la altura de las necesidades porque te atan las manos, porque no te nombran la gente, porque el punterismo y lo clientelar predomina en función de una carrera profesional para jerarquizarnos. Bueno, son viejas luchas en Matanza que tenemos, pero le vamos a ir buscando los caminos, así que yo los saludo y sigamos adelante.